Ya. Entonces, hoy vamos a ver prácticamente los sentidos, ¿sí? Como les comenté, y bueno, como quizá habrán visto, el PPT que les he enviado es un tema bien extenso, que lo he hecho antes todo en un tema y me demora como 2 horas y media. Entonces, para no hacerlo tan pesado, tan tedioso, lo vamos a hacer en dos partes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar viendo, creo que en caso haya gente nueva, chicas nuevas, cualquier duda que tengan, pueden prender su micro y preguntarme, ¿sí? Normalmente no veo las manitos levantadas o no veo el chat, entonces cualquier cosita, ustedes prendan el micro y háganmelo saber, ¿sí? Entonces ya, vamos a ver lo que es el ojo, ¿ok? El ojo, como pueden ver acá, va a tener tres capas o túnicas, ¿sí? Vamos a empezar con una túnica fibrosa externa que va a ejercer la función de sostén, ¿ok? Acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la córnea y vamos a encontrar la esclerótica, ¿ok? En la segunda capa, capa media o vascular, vamos a encontrar al iris, ¿ok? Al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides, ¿ok? Es la túnica vascular. Y luego vamos a tener una túnica interna, capa interna o nerviosa, donde vamos a encontrar la retina, ¿ok? La retina es la que va a recibir toda la información para que nosotros podamos ver. Y esta información luego va a pasar a través del nervio óptico y va a tener una vía, la vía óptica, que es importantísima, ¿ok? Que eso ya lo vamos a ver en otra clase. Es una clase bonita que veremos que sea un poco didáctica para que se la puedan aprender. Entonces, vamos a tener, como les dije, tres capas, tres túnicas, ¿verdad? Vamos a ver la túnica externa o de sostén, donde, como les había comentado, tenemos la córnea. La córnea, ¿cómo va a ser? Va a ser translúcida, es avascular, eso he visto que preguntan, vasculatura o no. En este caso es avascular, por eso es translúcida, transparente, ¿ok? Va a estar formada por un epitelio estratificado plano no creatinizado, que quizá ya lo han visto en histología, una lámina elástica anterior, un tejido conectivo de sustancia propia, una membrana de Descemet y el endotelio corneal, ¿ok? Todo eso van a tener en la córnea. Importante saber de la córnea para el parcial, es el primer medio de refracción del ojo, ¿ok? Y va a estar sujeta a recibir traumatismos, ¿sí? Como es lo primero que está en el ojo, por así decirlo, es la que va a recibir los traumatismos, ¿no? Evidentemente, es lo primero que hay, es lo primero que se va a dañar, ¿no? Luego tenemos a la esclerótica, todo esto de color moradito que pueden ver acá va a ser la esclerótica, es la capa que mantiene la forma del globo ocular. ¿Ok? Es un tejido fibrótico blando, grueso y resistente, y en la porción posterior podemos ver al nervio óptico. ¿Ok? Va a cubrirlo en esta porción. Acá vamos a encontrar pocos capilares, pero capilares de gran calibre. ¿Ok? Por último, el limbo corneal, o bueno, acá está como esclerocorneal, va a ser un seno venoso o también llamado canal de Schlemm, lo van a encontrar muchas veces con este nombre, y su función importantísima va a ser drenar todo este humor acuoso. ¿Ok? Va a drenar el humor acuoso y es también un medio de refracción del ojo secretado por el cuerpo ciliar, el humor acuoso. ¿Ok? Es una zona muy vascularizada. Eh, por ejemplo, ¿no? Si hay un problema con el limbo corneal, con el canal de Schlemm y está taponeado, por así decirlo, este humor acuoso se va a poder drenar, no va a poder salir, lo cual va a hacer que la presión intraocular aumente, siendo esto muy riesgoso. ¿Ok? Esa es la importancia del canal de Schlemm. Seguimos, entonces tenemos una túnica media o túnica vascular. ¿Qué teníamos acá? Teníamos a la coroides. La coroides es altamente vascularizada y se va a encargar de nutrir a la retina. ¿Ok? Esta es la capa que nutre a la retina, ya que habíamos visto que la capa, eh, la primera capa fibrosa no es muy vascularizada. ¿Ok? Y la capa que viene es la nerviosa. Entonces, la capa que se va a encargar de nutrir a los ojos es la capa media, túnica media o vascular. ¿Ok? Entonces,
Coroides altamente vascularizada, función de nutrir la retina, cuerpo vítreo y cristalino. ¿Ok? Luego tenemos un cuerpo ciliar, que el cuerpo ciliar se va a encargar de presentar a los procesos ciliares. ¿Ok? Acá, cuerpo ciliar presenta los procesos ciliares que, como se mencionó en la diapositiva anterior, son los que producen el humor acuoso. ¿Ok? Bueno, aparte en este sector vamos a tener el músculo ciliar, que es el que nos va a servir para la acomodación y mantenimiento de la zona ciliar del cristalino. ¿Ok? Unos musculitos que estarían por acá. ¿Ok? Este es el cristalino o lente y se van a encargar de la acomodación. ¿Sí? Acá. Por último, tenemos al iris y a la pupila. Ok, vamos a ver que le da color al ojo, tiene un orificio medio, que, o sea, el iris da color al ojo, el orificio medio es la pupila. ¿Ok? Y esta se va a poder contraer o dilatar dependiendo de la luz. ¿Ok? Recuerdan, no sé si habrán escuchado miosis, midriasis. Eso es lo que se ve acá. ¿Ok? Un momento, disculpen. Ya. Entonces, perdón. Ya, entonces estábamos hablando del iris, ¿verdad? Iris da color a los ojos, tenemos la pupila va a ser eso negrito que vemos en los ojitos, ¿ok? Y este puntito negrito eh, es el cual se va a contraer y dilatar dependiendo de la luz. En semiología, cuando ya estén en clínica y medicina uno vamos a ver que al paciente hay que examinarlo de esa forma. Hay que ver su reflejo del iris, hay que ver si se está acomodando, reaccionando bien a la luz, ¿ok? Ya que si no está reaccionando bien, podemos también ver ciertas patologías, ¿no? Entonces, cada cosita de estas es importante ya que te puede significar algo, ¿ok? Entonces, pupila, acomodación de la luz. Si hay mucha luz, va a ser miosis, se va a achicar, ¿ok? Mucha luz, se achica la pupila. Si hay poca luz, va a ser midriasis, se va a agrandar para poder, digamos, buscar más luz, ¿ok? Es la acomodación que vamos a tener acá. ¿Qué músculos se van a encargar de esto? El esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila, ¿ok? Son los dos músculos que se van a encargar de la acomodación de la luz. Luego tenemos una túnica interna o nerviosa, ¿ok? Túnica interna o nerviosa, que como les había mencionado va a ser la membrana sensora del ojo, es la que recibe la información de las imágenes, ¿ok? Es donde las imágenes son captadas y se transforman en impulso nervioso, que esto, importante que se lo sepa también, lo vamos a ver después del parcial, pero toda la información visual va a llegar al lóbulo occipital del cerebro, ¿ok? A través del nervio óptico, etcétera, etcétera, ya lo veremos después, pero para que vayan teniendo una idea, ¿ok? Esta túnica va a tener fotorreceptores, que son los que van a encargarse de captar la luz, ¿ok? Foto, acuérdense, siempre va a ser de luz, y bueno, fotorreceptores reciben la luz, para que lo relacionen. Y bueno, esto se va a transformar en impulsos nerviosos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una mácula. ¿Ok? Esta mácula va a contener una fobia donde se dice que se captan las imágenes con la mejor resolución. Esto también es pregunta de parcial. Es algo muy sencillo, pero lo suelen preguntar. ¿Ok? Luego tenemos por acá un disco óptico. ¿Ok? El disco óptico es el sitio por donde entra el nervio óptico. ¿Ok? Lo vamos a ver. O sea, esto, ¿no? Donde está entrando el nervio óptico, acá sería, ¿verdad? Sería tu disco. ¿Ok? Para que se hagan la idea mental, por así decirlo. Y eso también los he puesto en su pretest y lo suelen preguntar en el examen. ¿Ok? Entonces, disco óptico, sitio por donde entra el nervio óptico. ¿Ok? A este nivel no va a haber fotorreceptores. ¿Ok? No va a haber fotorreceptores y se le dice mancha ciega. ¿Por qué no hay fotorreceptores? Porque evidentemente es un huequito. ¿Ok? Acá no hay retina, por así decirlo. Es un huequito. Entonces no hay fotorreceptores. No se puede recibir eh,
la imagen, por así decirlo, ¿ok? Bueno, luego vamos a tener conos y bastones en toda la retina, con mayor abundancia. En la retina central vamos a tener a los conos, ¿ok? En condiciones de mucha luz van a discriminar el color de las cosas. Y en la retina periférica, los bastones sirven para la baja iluminación, ¿ok? Ya. Vamos a tener entonces los medios de refracción del ojo. Habíamos dicho que el primer medio de refracción es la córnea, ¿ok? La córnea. Luego en la córnea se mencionó también al humor acuoso, ¿sí? El humor acuoso, por acá. El humor acuoso, se vuelve a repetir acá, es segregado por el epitelio ciliar de los procesos ciliares. Si se repite tanto, por algo es, ¿ok? Lo suelen preguntar también. Va a facilitar el metabolismo del cristalino y de la córnea, que son los que carecen de vasos, ¿ok? Les había comentado que hay que mantener la presión intraocular, ¿verdad? Entonces, la presión intraocular es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Si hay un aumento, por lo que les decía, ¿no? Si el canal de Schlemm está taponeado, es muy cerrado o lo que fuere, este humor acuoso no va a poder salir, no va a poder drenar, aumenta la presión intraocular y esto es el glaucoma, ¿ok? Habrán escuchado, no sé, quizás de sus padres o familiares que les hacen una operación, por así digamos, ambulatoria, en la cual al canal de Schlemm le hacen una pequeña abertura para que eso pueda drenar y evitar el glaucoma, ¿ok? Bueno, ese es un tema aparte. Bueno, de ahí sigue como medio de refracción el cristalino, ¿ok? Acá. El cristalino o lente, también llamado, es un lente que enfoca las imágenes en la retina. Va a ser avascular, ¿ok? Por eso se dibuja blanquito, es avascular, transparente, ¿ok? Y si se opaca, vamos a tener cataratas, ¿ok? Por último, el más grande acá, el humor vítreo, es el último medio de refracción que va a atravesar la luz para finalmente llegar a la retina, ¿ok? Para llegar a la retina. ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Ya. Asumo que sí, entonces seguimos. Vamos a ver ahora los vasos. ¿Ok? Vasos, muy sencillo, arteria oftálmica, vena oftálmica. Vena oftálmica superior, inferior, ¿ok? Van a drenar en el seno cavernoso y en el plexo venoso pterigoideo. Y reciben además el drenaje de la parte general de la cara, ¿ok? Arteria, vamos a tener arteria oftálmica que viene de la carótida interna, ¿ok? Carótida interna se divide en arteria oftálmica. ¿Sí? Y acá vamos a tener además una rama, bueno, ramas musculares, ¿verdad? Que son colaterales y como ramas terminales tenemos a la frontal y a la nasal en este caso. De arterias de ojo en verdad no he visto que pregunten. Se habrán dado cuenta que hay otras cositas más importantes para preguntar ya que llevan a patologías, ¿no? Ahora, músculos extrínsecos, esto sí es importantísimo porque también se evalúa en el ámbito clínico. Vamos a tener a los músculos extrínsecos del ojo, que van a ser el número de 7. ¿Ok? Son 4 músculos rectos, 2 músculos oblicuos y un músculo elevador del párpado superior. ¿Ok? Es importante que sepan esto. Acá tienen el cuadrito, lo pueden revisar, pero a grandes rasgos tenemos un recto superior que se va a encargar de la elevación y rotación medial. ¿Ok? Elevación y rotación medial. Tenemos al recto inferior que se va a encargar del descenso y rotación lateral. Tenemos al recto medial que se va a encargar de la aproximación o aducción, por si lo quieren llamar así, ¿no? Y tenemos al recto lateral que se va a encargar de la separación o abducción, ¿no? Llevar el ojo para acá, ¿no? Como mirar hacia afuera, por así decirlo. Bueno, luego tenemos un oblicuo superior que se va a encargar del descenso y rotación medial, y un oblicuo inferior que se va a encargar de la elevación. ¿Ok? Por acá vemos al oblicuo inferior. ¿Sí?
Estos serían los extrínsecos. Después del parcial igual, cuando ya entremos más a neuroanato, vamos a ver para qué sirve cada una de estas cosas, cómo se evalúan las patologías a muy pequeños rasgos para que se entienda mejor. Vamos a ver entonces el anillo de zinc. Acá les pueden preguntar quizá cómo se conforma. Aunque no recuerdo haber visto esa pregunta, pero puede aparecer, ¿no? Entonces, por dentro del anillo de zinc, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener al nervio óptico, ¿ok? Al nervio óptico con la arteria oftálmica, ¿sí? Nervio óptico, bien grande acá, con su arteria oftálmica. Vamos a tener al óculo motor, que es el tercer par craneal, ¿ok? Creo que, si no me equivoco, en la bibliografía de la universidad está como ocular motor común, si no me equivoco, pero más, este nombre es actual, ¿sí? Óculo motor, tercer par. Luego tenemos al nervio nasal, ¿ok? Que lo vemos por acá, nervio nasal, que es rama del oftálmico, y tenemos al abducens, al sexto par craneal, ¿sí? Sexto par craneal, abducens. Todo esto va a ser nuestro contenido del anillo de zinc, ¿ok? Ahora, por fuera del anillo de zinc, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener al nervio troclear, ¿ok? Troclear o patético, que está por acá, cuarto par craneal, ¿ok? Tenemos dos venas oftálmicas por acá, ¿sí? Vena oftálmica inferior, vena oftálmica superior, y vemos rama frontal y rama lagrimal del sexto par craneal, ¿ok? Lagrimal por acá, ¿sí? Eso es lo que vemos por fuera del anillo. Ahora, ¿cuáles son los intrínsecos? El músculo ciliar, ¿ok? Ya mencionado por acá, músculo ciliar. Dentro del cuerpo ciliar, evidentemente, el dilatador de la pupila, ¿sí? Dilatador de la pupila, el esfínter de la pupila, o sea, este es dilata, este es esfínter, este cierra, ¿ok? Y todos van a estar bajo el control del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque tú no piensas, o sea, autónomo es lo que tú no piensas, ¿no? O sea, es lo directo, por así decirlo, porque tú no estás pensando, tengo que cerrar mi pupila, tengo que abrir la pupila, ¿no? Entonces, todo va a estar bajo control del sistema nervioso autónomo. Nervios, ¿qué nervios van a estar involucrados acá? Vamos a tener al segundo par craneal, que es el sensorial, ¿ok? El nervio óptico. Tendríamos al tercer par craneal, que va a inervar al recto medial, recto superior y recto inferior, además al elevador del párpado superior y oblicuo menor. Los nervios es importante que se lo sepan, porque al momento de evaluar a un paciente, ese típico, si lo deben de haber visto quizá, el siga el lapicero, ¿no? Al seguir el lapicero, tú vas evaluando hacia dónde, o sea, cómo se mueve el ojo. Si hacia cierto punto no se puede mover, es porque alguno de estos nervios está, eh, está afectado. Por ejemplo, si el ojito no puede ir hacia el lateral, está afectado tu sexto par, porque el recto lateral no está funcionando, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene esto, ¿ok? Para que le traten de ver le interesa esto, ¿no? Entonces, tercer par, ya les dije, cuarto par, el oblicuo mayor, ¿ok? Cuarto par, oblicuo mayor, sexto par, recto lateral. El sexto par, si no me equivoco, es el ocular externo, el nombre, entonces, recto lateral, se lo pueden acordar de esa forma. Tenemos además que el sexto par va a tener un nervio aferente sensitivo, esto le va a dar la sensibilidad al globo ocular y también a los anexos, ¿no? A la conjuntiva y a los párpados. Tenemos además un ganglio oftálmico, ¿ok? Tenemos un ganglio oftálmico donde vamos a tener fibras parasimpáticas del tercer par que habíamos hablado de la miosis, ¿ok? Que es la contracción del esfínter de la pupila, ¿sí? Tenemos además fibras simpáticas postganglionares que se van a encargar de la dilatación de la pupila y van a ser midriasis. Anexos del ojo, esto nadie te lo va a preguntar, pero bueno, tenemos acá una carúncula para que la conozcan, cómo se llama esta partecita, ¿ok? Tenemos a los párpados,
¿sí? Esto en realidad no tiene mucha importancia. Lo que tienen que saber si de repente para su clínica es la conjuntiva, ¿ok? La conjuntiva tiene que estar siempre húmeda, ¿ok? Y tiene este colorcito, ¿ok? Tiene este colorcito vascularizado, digamos, ¿no? Rojizo, no sé, medio rosadito. Si en caso está, eh, digamos, o sea, si ven un cambio de color, pues, como palidez, puede ser anemia, pueden ser muchas cosas. Entonces, a la conjuntiva sí hay que echarle un ojito, ¿no? Hay que tenerle importancia. Lo demás, en realidad, no lo van a ver, ¿ok? No lo van a preguntar, entonces podemos ir pasando. Perdón, mi perrito. Ya, tenemos una cápsula de Tenon que, bueno, va a ser simplemente una fascia, ¿ok? Acá, una fascia que envuelve el globo ocular desde el limbo hasta el nervio óptico y va a emitir prolongaciones que van a envolver a los músculos, ¿ok? Recuerden que las fascias son, digamos, como una mantita que se les da a los músculos para que no exista una fricción entre ellos, ¿no? Esto es la fascia de Tenon. Aparato lagrimal, vamos a ver. La glándula se encuentra de este lado, ¿ok? Extremo superior derecho, ¿sí? Acá también lo pueden ver. ¿Y cómo va a funcionar esta vía? Vamos a tener primero que la glándula lagrimal eh, va a ir, digamos, esta secreción va a ir a la parte superior y lateral de la cavidad orbitaria, ¿ok? Parte superior y lateral de la cavidad orbitaria, mediante estos conductos que vemos acá, ¿ok? Mediante unos 5 a 6 conductos pequeños va a la parte anterior del globo ocular, ¿sí? O sea, empieza por acá, por el párpado superior, y de acá va todo el globo ocular, ¿ok? Y se va hacia los puntos lagrimales que se encuentran medialmente, ¿ok? Superiormente e inferiormente, como ven acá. De acá se van a ir hacia la nariz, ¿ok? Hacia el meato inferior por el conducto lacrimonasal. ¿Ok? De acá que te pueden preguntar por dónde drena glándula lagrimal, hacia el meato inferior. ¿Ok? Es lo que te pueden preguntar por ahí. ¿Hasta acá alguna pregunta de ojito para pasar oído? Ok. Entonces, a ver, ya. A ver, entonces les voy a hacer un par de preguntas para ver que estén tomando atención y que esté todo claro realmente. ¿Ok? Cosas que ya hemos visto. A ver, ya. Gabriela, ¿por dónde entra el nervio óptico? Gabriela, Gabriela Gómez. Uy, no están, ¿ves? Jocelyn, ¿puedes contestar por ella? Hola, sale por el globo ocular. No, mira, está bien que se equivoquen acá. Mira,
disco óptico, entra el nervio óptico, ¿sí? ¿Por dónde entra el nervio óptico? Por el disco óptico. Esa es pregunta de examen. Bueno, seguimos. Gerlu, dime. ¿Este disco y agujero es lo mismo? No lo he visto como agujero. No, ok, agujero no. El agujero óptico es por donde sale el nervio por el endocráneo. ¿Se entiende? Si no, acá te lo muestro. Uh. Por eso, una cosa es por donde sale y por otra cosa es por donde entra. ¿Sí? No se vayan a confundir en ese aspecto. A ver. Oye, ¿dónde estás? Conducto óptico. Acá. ¿Ok? Por donde sale el nervio óptico, sale por el conducto óptico. ¿Sí? Eso es el endocráneo. Conducto o agujero. Sí lo he visto como agujero. ¿Ok? Ahora, ¿por dónde entra? Por el disco óptico. ¿Sí? Son dos preguntas distintas. Está súper bien que lo hayas preguntado. A ver, ¿dónde estaba esto? Ya. Vamos a ver oído entonces. Me parece que en oído termina. Sí, en oído termina y lo otro ya es nariz y lengua. ¿Ok? Para la siguiente. Perdonen que de repente no se me entiende mucho cuando hablo, pero estoy súper resfriado, en verdad. Entonces estoy haciendo lo que puedo. Pero ya, vamos a ver entonces oído. ¿Ok? El oído va a tener igual tres partes, ¿sí? Externo, medio, interno. Vamos a ver entonces, brevemente, oído externo, nadie te va a preguntar esto, pero revísenlo para que se sepan las partecitas, ¿sí? Pero lo vamos a obviar un poquito para no perder tiempo en cosas que no les van a preguntar, ¿ok? Pero a grandes rasgos, conducto auditivo externo de 2,5 a 3 centímetros, el tercio externo va a ser fibrocartilaginoso, como se ve acá, ¿ok? Fibrocartilaginoso. Y los dos tercios internos van a ser óseos. ¿Ok? ¿Ven acá está el huesito? ¿Sí? Entonces, tercio externo, fibrocartilaginoso, dos tercios internos, óseos, acá está el huesito. ¿Ok? Sencillo. Va a estar delimitado, evidentemente, acá por la membrana timpánica y por el meato auditivo externo, el huequito. ¿Ok? Meato auditivo externo, membrana timpánica como límites. Bueno, se dice que tiene forma de S itálica. Creo que eso lo he visto como pregunta. No recuerdo. O sea, el conducto auditivo no es recto. ¿Ok? No es como que tú vas a meter el hisopo y vas a llegar hasta el tímpano. No. ¿Ok? Tiene forma de S itálica. No es recto. ¿Ok? Y bueno, su función va a llevar las ondas sonoras al tímpano. Nosotros escuchamos a través de ondas sonoras, a través de vibraciones. ¿Ok? La información auditiva va a llegar a manera de vibraciones hacia el tímpano. Esto vibra y esto es lo que esa vibración es la que transmite toda la información, como vamos a ver ahora. Bueno, membrana timpánica, vamos a tener como número uno al cono limuso. ¿Ok? Este es un artefacto que se produce al ingresar al otoscopio por el conducto auditivo externo. ¿Ok? Tenemos además una parte flácida, ¿ok? Una parte flácida, una parte o parte tensa, ¿ok? Tenemos acá este pequeño relieve que ocasiona el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Acá tenemos lo que sería mira, creo para que lo vean acá, ya, este cuerda del tímpano, ¿ok? Se refiere a esa partecita. Bueno,
Mango del martillo, ¿sí? Mango del martillo con el número 6. Con el número 7 tenemos a la rama larga del yunque. Y bueno, cuentan acá que es una división en 4 cuadrantes, que en verdad esto no les van a preguntar, ¿sí? ¿Qué tienen que saberse acá de importancia? Las partecitas que vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a tener el oído medio, ya con una pared externa, donde vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano, al martillo, yunque, cuerda del tímpano, el tímpano visto ya desde su perspectiva interna, y el séptimo par craneal con la cuerda del tímpano, ¿ok? En una pared interna que vamos a tener el promontorio, ¿ok? Al promontorio, que es la primera vuelta que da el caracol óseo. A ver, acá, ¿ok? El caracol óseo, su primera vueltita va a ser el promontorio, con ese relieve que está dejando, por así decirlo. Tenemos al nervio timpanal, ¿ok? De Jacobson. Vamos a tener una fosa de la ventana redonda, el conducto del facial, ¿ok? Conducto del facial y la fosa de la ventana oval. Igual lo vamos a ver mejor acá, ¿ok? Lo vamos a ver mejor de esta parte. Ya, entonces tenemos una pared anterior, ¿ok? El tímpano es como, el tímpano, perdón, el oído medio va a ser como una cajita, ¿ok? Una cajita, todo esto, ¿sí? Como una cajita que se vería, digamos, representativamente de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Empecemos con lo más chiquito. En la pared inferior vamos a tener que va a ser ósea, se va a relacionar con el golfo de la vena yugular interna, ¿ok? Ósea, ¿por qué? Porque miren, acá hay huesito, pues, ¿no? Para que lo recuerden y esquematicen de esa forma. Pared inferior es ósea, se relaciona con el golfo de la vena yugular interna, ¿ok? Pared inferior. Tenemos una pared superior, ¿ok? Que va a tener relación con el piso de la base del cráneo, ¿ok? De tal manera que las fracturas de cráneo pueden ocasionar hemorragias o en este caso una otorragia, ¿sí? Igual acá, ¿ven? Acá si hay una fractura, evidentemente va a lacerar, va a lastimar esta parte, ¿ok? Habría una otorragia, pared superior. Luego tenemos una pared posterior, ¿ok? Una pared posterior, donde vamos a encontrar las celdillas mastoideas, ¿ok? Celdillas mastoideas, a la eminencia piramidal y a la cuerda del tímpano, ¿sí? En la pared anterior, esta va a ser la que comunica al oído medio con la rinofaringe, ¿ok? Por medio de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva que está acá. Lo que vemos que es un tubito que, como te dice acá, va a conectar con la rinofaringe, ¿ok? En los niños menores de 3 años, esta trompa debe ser relativamente pequeña, siempre va a estar abierta y esto va a facilitar la propagación de infecciones o de otitis media. Por eso a veces a los niñitos les duele mucho el oído, ¿ok? Y eso te traduce una infección, ¿ok? Su función va a ser equilibrar las funciones dentro del oído medio y en el adulto normalmente debería estar cerrada, ¿ok? ¿Qué más vamos a tener en esta pared anterior? Como se había mencionado en la imagen que acabamos de pasar, tenemos el músculo tensor del tímpano y nervio cuerda del tímpano, ¿ok? Y esta, digamos, una pared interna, ya se había comentado, ventana oval, promontorio, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver los huesecillos de la caja timpánica. Ok, vamos a ver que son 3 huesecillos que se van a articular y se van a encargar de transmitir las vibraciones. Tenemos entonces al martillo, al estribo y al yunque, ¿ok? El martillo va a tener una cabeza, una apófisis lateral, una apófisis anterior y un manubrio. El yunque tiene una rama corta, un cuerpo y una rama larga, ¿ok? El estribo, una base, una rama anterior y una rama posterior. Esto de igual forma, nadie te lo va a preguntar, ¿ok? La importancia de esto, comunica la membrana timpánica con el oído interno. ¿Ok? Esto va a funcionar debido a que la membrana timpánica vibra
cuando percibe ondas sonoras. Esto hace vibrar a toda esta cadena de huesecillos y finalmente el estribo unido a la fosa oval estimula al caracol que es del oído interno. Para que se entienda esto de manera, digamos, más gráfica, seguimos con esta imagen, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a venir tu información auditiva? Tú escuchas algo, un concierto, lo que sea, me estás escuchando a mí ahorita, imagino. Entonces, viene la información auditiva como ondas, repercute, vibra la membrana timpánica. El tímpano lo que va a hacer es seguir esa onda, esa vibración, vibran los huesecillos y si te puedes dar cuenta acá tenemos al estribo. Entonces el estribo tiene ahí como una planchita, por así decirlo, ¿no? Que va a vibrar también. Y va a hacer que esta vibración se vaya hacia el oído interno, ¿ok? Y del oído interno ya es donde se va a procesar esa información, ¿ok? En la base del estribo es donde vibra, ¿ok? Y estimula al caracol, ¿ok? Estimula al caracol que va al oído interno. Un momento. Ya, perdón, es que ya estaba muy congestionado. Ya, entonces seguimos. Algo que me había olvidado de mencionar y que me acabo de acordar. Anillo de zinc. Espérate, ¿en qué día apostamos? 22. ¿Dónde estaba? Ya. El anillo de zinc también le pueden preguntar qué músculos lo conforman. Es fácil, todos los rectos. ¿Ok? Recto externo, superior, inferior, interno. ¿Ok? Todos los rectos conforman el anillo de zinc. ¿Ok? Pregunta sencilla, pero bueno, olvidé mencionarles en ese momento. Entonces estábamos en la 22. Porque ahí les pueden poner, ¿no? Señale la correcta o la incorrecta y no sé, les ponen oblicuo y ustedes ya saben que no son porque solamente son los rectos. ¿Ok? Es una pregunta muy sencilla, pero el parcial es sencillo. En realidad, aprovechen su parcial porque la mayoría cae en el final. Ya, estábamos entonces. Oído interno. Tenemos un laberinto óseo. ¿Ok? Ya les había comentado fosa oval. Acá va el estribo, ¿verdad? La base del estribo va acá y hace que vibre todo este caracol. ¿Ok? Entonces vamos a tener al caracol, tenemos al vestíbulo y tenemos a los canales semicirculares. ¿Ok? Canales semicirculares. Estos canales semicirculares son tres. ¿Ok? El superior, lateral, si no me equivoco, y posterior. ¿Ok? Además, vamos a tener en el vestíbulo perforaciones nerviosas. ¿Ok? Estas perforaciones que ven acá, pequeños huequecillos. ¿Sí? La ventana redonda o coclear y la lámina espiral ósea, la cual va a tener una rampa timpánica y una rampa vestibular. ¿Ok? Lámina espiral ósea, rampa timpánica y rampa vestibular. Rampa vestibular, ¿por qué? Porque es la que conecta hacia el vestíbulo. ¿Sí? Además de este laberinto óseo, vamos a tener un laberinto membranoso. ¿Qué comprende el laberinto membranoso? Vamos a tener de igual forma al vestíbulo, donde vamos a encontrar en este caso al utrículo y al sáculo, ¿ok? Y de nuevo los conductos semicirculares, ¿ok? Los tres conductos semicirculares. Además tenemos al caracol o cóclea, ¿ok? Encontramos además al ganglio de Scarpa, ¿ok? Acá, todo esto, ganglio de Scarpa,
que va a ser parte de la vía vestibular superior, el nervio vestibular inferior y el nervio coclear, formando de esta forma el octavo par craneal. ¿Ok? Si yo les pregunto el nombre del octavo par craneal, ¿se lo saben o todavía no han visto eso? Ok, no hay problema. Pero es sencillo, ¿sí? Octavo par vestíbulo coclear, ¿ok? Porque estamos hablando de oído, estamos hablando de vestíbulo, de cóclea, etcétera. Vestíbulo coclear, ¿ok? Se va a encargar también de lo que es, o sea, porque no sé si han escuchado, ¿no? Que, no, estoy mareado, qué sé yo, o sea, tengo mareos y te dicen, de repente tienes algo en el oído, no sé, algo así, ¿me entiendes? Entonces el vestíbulo coclear se va a encargar de eso también, de la estabilidad, por así decirlo, ¿ok? Lo vamos a ver después también. Ya. Eh, Luego vamos a tener el órgano de Corti, ¿ok? El órgano de Corti es el lugar donde las ondas sonoras van a ser transformadas en impulsos nerviosos y son llevados al sistema nervioso central. Es el que va a procesar la información, ¿ok? Como en la vista, en el ojo, el que procesaba la información era la retina, el que recibía la información en la retina, en este caso va a ser el órgano de Corti, ¿ok? Y bueno, de acá se va al sistema nervioso central, que también vamos a ver después qué área del cerebro es la encargada de recibir la información auditiva, ¿ok? Hay áreas específicas que las vamos a ver después de parcial. Entonces, este sonido se va a transmitir a través de la platina del estrío, que ya les había comentado, va a impactar sobre la ventana oval, llevando esas vibraciones, lleva el impulso sonoro por la rampa del caracol, ¿ok? Esta rampa va a movilizar a la membrana coclear y esta membrana coclear va a estimular a este órgano de Corti, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, seguimos. Seguimos entonces. Vamos a ver al nervio vestíbulo coclear, ¿ok? Nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal. Eh, ya. Se divide en dos, ¿ok? Nervio coclear para la audición y nervio vestibular, como les había comentado, para el equilibrio, ¿ok? Para el equilibrio. Entonces, el nervio coclear va a tener su primera neurona en el ganglio espiral de Corti, ¿ok? Primera neurona, ganglio espiral de Corti. Su segunda neurona se va a ir a los núcleos cocleares dorsal y ventral, ¿ok? Núcleos cocleares dorsal y ventral por acá, ¿sí? Segunda neurona. Su tercera neurona se va al cuerpo geniculado medial, ¿ok? Cuerpo geniculado medial. Y de acá va a ascender y se va a las circunvoluciones transversas de Helch, área 41, ¿ok? Esa es la vía que tendría el nervio coclear. Eh, Estas vías, no sé si les pregunten para el parcial, pero bueno, es importante igual que se la sepan, ¿sí? Sobre todo esto, ¿no? Número de neuronas. Primera neurona donde se encuentra, segunda neurona donde está, tercera neurona igual donde está, y la cuarta y última, siempre tienen que saber que la última va a estar en el cerebro, en la corteza, ¿no? En este caso, circunvolución transversa de Helch, área 41. No sé si para el parcial les pregunten, quizá para el final, porque ya corteza es más tema de más neuro, eso ya es después del parcial, creo. Igual revísenlo, ¿no? Su corteza auditiva, que sepan que está en el temporal, ¿no? Acá. Ya. Nervio vestibular, como les había comentado, para el equilibrio. Primera neurona se va a encontrar en el ganglio de Scarpa, la segunda neurona se va a los núcleos vestibulares superior e inferior, ¿ok? Vestibulares superior e inferior, medial, y de acá va a agarrar dos vías. Una inconsciente que se va al cerebelo, ¿ok? Una inconsciente que se va al cerebelo y una consciente del cerebelo al tálamo.
y del tálamo, ¿ok? Esto sería el tálamo, del tálamo a la, del tálamo a la corteza, ¿ok? Al tálamo va a llegar toda la información del cuerpo. En realidad es un medio que lo vamos a ver después más detallado, pero es un medio por el cual se transmite toda la información, ¿ok? Casi toda la información llega a través del tálamo, ¿ok? Entonces, nuevamente, nervio vestibular para el equilibrio, con primera neurona el ganglio de Scarpa, segunda neurona núcleos vestibulares superior, inferior, medial, y acá tiene dos vías, inconsciente al cerebelo, y la consciente va a ir desde el cerebelo al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. ¿Ok? Si yo encontrar una imagen mejor, les muestro, les mando por WhatsApp, porque acá no está bien esquematizado. Fosas nasales, brevemente, ¿sí? Van a estar situadas en el macizo medial, a un lado y otro de la línea media, por dentro de las fosas orbitarias y maxilares. ¿Qué vamos a tener acá? Visualmente vamos a tener a las coanas, ¿sí? Coanas, recuerden que van a ser las aberturas posteriores. Las narinas, que son el orificio externo, abertura externa. ¿Ok? Tenemos un cornete inferior, cornete medio y cornete superior. ¿Ok? Además vamos a tener senos, seno frontal, seno esfenoidal, que me parece que esto ya lo hemos revisado en la clase anterior, no recuerdo, pero bueno, tenemos acá los senos. ¿Ok? Los senos son pequeñas aberturas que hay entre las láminas de los huesitos. ¿Ok? Que al haber ciertas patologías también se pueden llenar de líquido, por ejemplo, yo ahorita que estoy resfriado, o sea, se llena de secreciones. Entonces ya, los senos. ¿Sí? Paladar duro, le pueden preguntar por qué está conformado, igual esto creo que ya lo hemos visto, ¿ok? El paladar duro va a estar conformado por el proceso palatino y la lámina horizontal del palatino, ¿ok? El proceso palatino del maxilar y lámina horizontal del palatino. De esta forma se conforma el paladar duro. Funciones, eh, sí, funciones, vamos a tener evidentemente respiratoria, ¿ok? Respiratoria, ya que el aire que ingresa lo va a calentar, se humedece para que no dañe el tejido posterior al ingresar el aire a las fosas nasales, va a pasar a través de la tráquea, bronquios, etcétera, ¿no? Ayuda también a la fonación, ¿no? A la NMS actúa como caja de resonancia, por eso es que cuando estamos resfriados, como yo ahorita, no podemos pronunciar algunas palabras y no podemos hablar de manera correcta, ya que la cavidad nasal va a ayudar al habla. ¿Ok? Es evidentemente olfativa y sus placodas olfativas, la información olfativa se va a recibir en el tercio superior. ¿Ok? La vamos a ver, no me acuerdo si ahora o después del parcial, pero vamos a ver también esta vía. ¿Ok? Pero que sepan, olfativa, tercio superior, placodas olfativas acá. ¿Ok? Tercio superior. Es autodepuradora, ya que consiste en limpiar o liberar sustancias extrañas mediante los cilios o vellosidades. Los pelitos que tenemos en la nariz es para esto, para limpiar la nariz, para evitar que entren cosas, digamos, de gran tamaño, partículas que puedan entrar a la nariz y puedan, digamos, causar infecciones u otras cosas. Esto significa que sea autodepuradora. ¿Ok? Paredes, ¿qué paredes vamos a tener? Tenemos una pared superior, que se divide en anterior, donde tenemos al hueso frontal, ¿ok? Con el seno frontal. Tenemos a la glabela, arcos superciliares, ¿ok? Una superior, donde tenemos la lámina cribosa. Esta también puede ser fracturable, ¿ok? Dañando la zona. Lámina cribosa del etmoides, ¿ok? Recuerden, lámina cribosa del etmoides. Y tenemos una zona posterior, en esta pared superior tenemos una zona posterior donde vamos a encontrar al cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Cuerpo del esfenoides. Inferiormente vamos a tener que se comunica con la fosa oral. ¿Ok? Inferiormente se comunica con la fosa oral y va a estar formada por el paladar duro. Anteriormente tenemos al aditus nasal, ¿ok? Aditus nasal,
Eh, y al vestíbulo nasal, donde vamos a tener un revestimiento cutáneo y los pelos gruesos, ¿no? Llamadas vibrisas, que son para la limpieza, como se había comentado. En paredes laterales vamos a tener distintos planos, ¿ok? En un primer plano lateral tenemos a la cara interna del maxilar y a la cara medial del ala interna de la pterigoides. Segundo plano intermedio tenemos al hueso lagrimal, ¿ok? Y a la lámina perpendicular del palatino. Tercer y último plano vamos a tener al cornete inferior y a las masas laterales del etmoides, ¿ok? De esta forma se va a conformar nuestra cavidad nasal. Ahora, según su función vamos a tener otra división, en la cual vamos a tener una zona anterior o preturbinal, donde vamos a encontrar la cara interna del maxilar, ¿ok? La cara interna del maxilar y a las masas laterales del etmoides, ¿ok? Masas laterales del etmoides y maxilar. Y al unguis, ¿ok? Unguis o lagrimal, que está acá rosadito. ¿Ok? Esa es la anterior. La media o turbinal se va a encontrar por debajo, parte lateral del paladar duro. ¿Ok? El paladar duro. ¿Sí? ¿Recuerdan? Paladar duro. Tenemos también a la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Y a las masas laterales del etmoides junto con el cornete inferior. ¿Sí? Acá. Cornete nasal inferior. Por último, posterior o postturbinal, vamos a tener a la cara medial de la tabla interna del pterigoides, ¿ok? Por acá, de amarillo, pterigoides y la lámina vertical del palatino, ¿ok? Vertical o perpendicular, que está acá. Vamos a ver los cornetes, ¿ok? Tenemos tres cornetes. El cornete inferior es un hueso totalmente independiente que estamos viendo por acá. Mide un promedio de 50 milímetros, de 5 a 12 milímetros, esto nadie te lo va a preguntar, por delante hasta el orificio nasal. ¿Okay? Hasta el orificio nasal y por detrás va a llegar hasta la porción vertical del palatino. Se va a implantar en el hueso lagrimal, en el maxilar también, debajo del orificio del seno maxilar y va a terminar en el gancho del etmoide. ¿Okay? Por último, bueno, tenemos al cornete medio que va a estar formado por las masas laterales del etmoides. ¿Okay? Este no es un hueso independiente. ¿Okay? Acá te dicen que es de las masas laterales del etmoides. ¿Sí? Va a tener, perdón, el superior. Sí, va a tener una colita. ¿Ok? Va a tener una colita, la cual va a terminar por el agujero esfenopalatino. ¿Ok? Y te dicen que va a ser el que más se acerca al tabique. Meatos. Los meatos creo que es de los más importantes por acá. ¿Okay? También lo suelen preguntar. Entonces, ¿qué es un meato? Un meato es un espacio entre el cornete y la pared lateral. ¿Okay? El aire va a entrar y se va a humedecer y se va a temperar, porque tiene que estar calentito, ¿no? Entonces se va a temperar. Vamos a tener un meato inferior, que lo vemos por acá, un meato inferior que se va a encargar del drenaje del conducto lacrimonasal. ¿Ok? Ya lo habíamos visto anteriormente. Drenaje del conducto lacrimonasal. Y va a comunicar la cavidad de la visión con las fosas nasales. Evidentemente, porque está comunicando conducto lacrimonasal, ¿no? Con, con las fosas nasales. ¿Sí? Conecta cavidad de visión con fosas nasales. Además, podemos encontrar una patología que es la epífora, que va a ser el taponamiento de este meato inferior por exceso de lágrimas. ¿Ok? Luego tenemos un meato superior, que es el que vemos por acá, que se va a encargar de drenar las celdas etmoidales posteriores. ¿Ok? Drena celdas etmoidales posteriores. Vamos a encontrar acá el agujero esfenopalatino y además tenemos acá el seno esfenoidal que se abre en el techo de las fosas nasales. ¿Ok? Este es el seno esfenoidal, se está abriendo hacia esta partecita.
Por último tenemos al meato medio, ¿ok? Que sería el de acá, meato medio, que se va a encontrar debajo y detrás del cornete medio. Es un punto de referencia para ingresar también a este meato. Se le llama agernasi a esta zona, a esta abertura, ¿ok? En la parte lateral va a presentar dos salientes, una unciforme o gancho de etmoides por delante y la bula o vesícula etmoidal, que es una protrusión de las celdas etmoidales medias, ¿sí? Por delante y detrás de la bula o vesícula vamos a encontrar que se van a formar dos canales, ¿sí? Que esto, bueno, no se ve por acá, pero por delante del canal del unciforme o uncibular, por arriba tenemos al seno frontal y células etmoidales anteriores, y por abajo al seno maxilar. ¿Ok? Esto en realidad es muy teórico, tampoco le tome mucha importancia, ¿sí? A esto no. Céntrense, por ejemplo, ¿no? Meato medio, Abernathy, esa es una pregunta. De acá, la que les había comentado, meato inferior, conducto lacrimonasal, por ejemplo, meato superior, agujero esfenopalatino, ¿ok? O la abertura también del seno esfenoidal, también les pueden preguntar, ¿ok? El drenaje, drena las células hemorroidales posteriores. Esas cositas, esos puntitos son los que se tienen que aprender, ¿ok? La conformación de las paredes también. La pared medial o septal, ¿cómo va a estar conformada? Va a estar conformada por el vómer, ¿ok? Por el vómer, por la lámina perpendicular del etmoides y por un cartílago, ¿ok? El cartílago septal. De esa forma se va a constituir esta pared medial o septal. Las coanas. Las coanas, ya les había mencionado, son las aberturas posteriores. ¿De qué se van a encargar? Se van a encargar de comunicar las fosas nasales con el cabum o la parte superior de la faringe. ¿Ok? ¿Cómo va a estar limitada? Va a estar limitada superiormente por el cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Por el cuerpo del esfenoides. Inferiormente va a estar limitada por la lámina horizontal del palatino. ¿Ok? Luego tenemos hacia los laterales, vamos a tener al ala medial del pterigoides, a ambos lados, ¿ok? Ala medial del pterigoides. Y medialmente vamos a tener la división que va a ser el vómer, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicas? ¿Todo claro? ¿Algo que quieren que repita? Ya. Ok, entonces, vamos a ver ahora la arteria etmoidal anterior y posterior. Perdón. Disculpen. Ya, disculpen. Entonces, seguimos. Tenemos arteria etmoidal anterior y posterior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que los nervios etmoidales a nivel de la órbita van a atravesar agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ¿ok? Van a llegar a la base del cráneo anterior a través de la hendidura etmoidal. Perdón, acá debería ser arterias, ¿ok? Arterias etmoidales, perdón. Entonces, ¿de qué se van a encargar las arterias etmoidales? Se van a encargar de irrigar lo que sería el seno frontal, la pared lateral de las fosas nasales, las celdas etmoidales, el tabique nasal, las celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. ¿Ok? Todo esto va a irrigar las arterias etmoidales. Igual acá no se preocupen tanto. ¿Sí? Yo todo lo que he visto en bancos y demás se lo voy resaltando cada diapositiva, así para que lo tengan en cuenta. Tenemos una arteria fenopalatina, que va a ser la rama terminal de la arteria maxilar interna, eso también te pueden preguntar, las terminales de las arterias, ¿ok? Y bueno, va a ser la principal en este caso, ¿ok? Va a ingresar por el agujero esfenopalatino, ubicado en el meato superior,
¿ok? Si se vuelve a repetir algo, ya saben que es porque se pregunta, ¿ok? Entonces, ingresa por el agujero esfenopalatino que se encuentra en el meato superior y se va a dividir en dos ramitas, ¿ok? Ramas laterales y ramas septales, ¿ok? Tenemos ramas laterales y ramas septales. Las septales se van a anastomosar, se van a unir con la arteria palatina, que es rama de la arteria maxilar, ¿ok? Palatina, rama de la maxilar, y el vestíbulo nasal va a ser irrigado por las arterias del subtabique, que son ramas del labial superior de la arteria facial que va a llegar al plexo nasal, ¿ok? ¿Qué es importante acá? ¿Qué tienen que sacar de acá? Esto, rama terminal esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna, ¿ok? ¿Por dónde ingresa? Ingresa por el agujero esfenopalatino que se encuentra en el meato superior, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo vemos por acá, ¿sí? Recuerden, el esfenopalatino ingresa y se va a dividir en sus ramitas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son sus ramitas? Tenemos arteria hemoidal anterior, ¿ok? Arteria hemoidal anterior y posterior, ¿ok? Estas se van a anastomosar entre sí, como lo pueden ver acá, hay una unión, ¿ok? Y se unen acá a la rama septal de la arteria esfenopalatina, ¿sí? Rama septal de la arteria esfenopalatina. Esto va a conformar un plexo. ¿Ok? También les pueden preguntar del plexo, me parece que no he visto esa pregunta, ya que hay cositas más importantes, pero para que sepan cómo se conforma el plexo en la nariz. ¿Ok? Además, importante, bueno, no sé si les habrá pasado, pero a mí, por ejemplo, ¿no? De chiquito me sangraba mucho la nariz. ¿Ok? Esto se llama epistaxis. El sangrado de la nariz se llama epistaxis y se da por este plexo. ¿Ok? Por este plexo. Se rompen perdón, las arterias, se pueden romper y esto produce cierto sangrado. ¿Ok? Esto lo vamos a pasar. Inervación. Hasta acá alguna pregunta, chicas, ya estamos por terminar igual. Ok. Entonces, seguimos y ya vamos terminando. Inervación, entonces. Vamos a tener una inervación somática y vegetativa, ¿ok? Que es la somática sensitiva general. De esta se va a encargar el trigémino, ¿ok? El trigémino va a dar tres tipos de sensibilidades. Tenemos una epicrítica, que es el tacto fino, ¿ok? Tacto fino, yo siento específicamente dónde me están tocando. Una protopática, que es el tacto grueso, tacto grosero, sensaciones de frío o calor, ¿ok? Y la propioceptiva, que es la posición exacta de todas las partes del cuerpo. Esto lo vamos a ver mucho a través de las siguientes clases, ¿ok? Entonces, es importante que se lo sepan de ahora en adelante. Entonces, vamos a tener que los nervios de la mucosa nasal, el más importante, podríamos decir el esfenopalatino, ¿ok? Esfenopalatino, donde vamos a tener una rama nasal superior, ¿ok? Que se va a encargar de inervar a la mucosa de los cornetes superior y medio, ¿ok? Mucosa de los cornetes superior y medio. Ramas nasales posteriores que van a inervar cornete superior y tabique nasal, ¿ok? Cornete superior y tabique nasal. Ramas nasopalatinos que van a inervar el tabique y la mucosa palatina, ¿ok? Además, se une con el ramo del palatino anterior. El ramo palatino anterior se va a encargar de inervar el velo del palatino, ¿ok? Y se va a unir al nervio nasopalatino. Tenemos al etmoidal anterior por acá, ¿ok? Que es un ramo nasal del nervio oftálmico y se va a encargar de inervar, como vemos acá, el tabique nasal. Tabique nasal
techo de las fosas nasales, cornete medio e inferior, el seno frontal, ya que está súper cerca, el seno frontal y las celdas etmoidales. ¿Ok? Por último, nervio suborbitario que se va a encargar de inervar la piel del vestíbulo nasal. Inervación sensorial, ¿cómo se transmite la información del olor, del olfato? ¿Ok? Va a depender específicamente del nervio olfatorio. Vamos a encontrar acá 3 neuronas específicas, donde vamos a tener a la primera neurona. Perdón, es que no sé si les habré comentado, pero también soy delegado de mi promoción y no sé qué tema hay. Bueno, ya lo veo después. Primera neurona entonces vamos a tener que estar en la placoda olfativa. ¿Dónde se encontraba la placoda olfativa? En la pituitaria del cornete superior. Ahora, esto les puedo preguntar, Gerlu, Gabriela, ¿en qué parte se encontraba primera neurona sensitiva, la zona sensitiva de la nariz donde se encontraba? Hablado de un tercio. Tercio inferior, superior, medio, ¿recuerdas? No, no me acuerdo. Ya, no te preocupes. Está en el tercio superior, ¿ok? Esto, por la misma imagen, mira, acá ya está, esto ya es cerebro, ¿ok? Entonces ya este es tu tercio superior, ¿sí? Igual les pongo la imagen anterior para que la vean muy brevemente, para que lo tengan claro. Acá, ¿sí? Tu tercio superior. No había una... Acá, ¿ves? Área olfatoria, ¿sí? Acá, tercio superior, interno, se podría decir. Ok, acá, ¿ves? Área olfativa, en tercio superior están las placodas olfativas. Sí, eso les pueden preguntar. Es importante que se acuerden. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Primera neurona, placoda olfativa, la que vemos acá. Ok, primera neurona en la placoda olfativa, ubicada en la pituitaria del cornete superior. Ya sabemos que es el tercio superior de las fosas nasales. Encontraremos además acá a las células de Schulze, cuyas dendritas van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. ¿Okay? Este huesito que estamos viendo acá sería la lámina cribosa del etmoides. Cuando vimos endocráneo, vimos que hay una parte por donde pasaban filetes olfatorios. ¿Ok? Eso es de lo que estamos hablando acá. Sí, estos filetes olfatorios es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, lo importante, primera neurona, placa olfativa, pasa a través de la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Pasa a través de la lámina cribosa del etmoides y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el bulbo olfatorio. Acá ya estamos en cerebro, ¿sí? Bulbo olfatorio, segunda neurona. Bulbo olfatorio, segunda neurona, ¿ok? Acá vamos a encontrar a las neuronas mitrales, en penacho, granulosas y periglomerulales. ¿Ok? Pero que te sepas que la segunda neurona está en el bulbo olfatorio y que son mitrales, creo que es suficiente. ¿Ok? Vamos a encontrar además bulbo olfatorio, se transmite la información a través del tracto olfatorio. Este tracto olfatorio, como ven acá, hay 3 flechas. Se va a trifurcar. ¿Ok? Se trifurca. Una medial para la comisura blanca anterior, ¿ok? Una medial para la comisura blanca anterior, eh, la comisura anterior no lo hemos visto todavía, pero vamos a ver después que va a servir para comunicar ambos hemisferios cerebrales, ¿ok? Entonces lo que estás haciendo acá es enviar la información hacia ambos hemisferios para poder conectarla con ambos hemisferios y que se procese de manera correcta. ¿Ok? Eso. Entonces, estábamos en, se trifurca, una medial para la comisura blanca anterior para comunicar con el otro hemisferio.
¿sí? Suficiente por ahí. La otra se va a ir hacia la tercera neurona. ¿Dónde se encuentra la tercera neurona? Se encuentra en la corteza cerebral renencefálica, que es el área 34 y 28 de Brodmann. Ya veremos después también las áreas de Brodmann. ¿Ok? Esto sí también lo pueden preguntar, anótenlo. Las áreas más importantes de Brodmann ya lo veremos después, pero vayan viendo cuáles son. ¿Ok? Entonces, para resumir, primera neurona, placa olfativa. ¿Ok? Primera neurona, placa olfativa, se va a través de la lámina cribosal etmoides, a través de filetes olfatorios, va a llegar a su segunda neurona en el bulbo olfatorio, donde encontramos a las células mitrales, va la información a través del tracto olfatorio, se trifurca, se va una parte hacia la comisura anterior para poder comunicar esta información, transmitir esta información hacia ambos hemisferios. ¿Ok? Y la información va a seguir también hacia su tercera neurona, que se encuentra en el área 34 y 28. Ya. Inervación parasimpática va a estar a cargo del nervio facial. ¿Ok? Sí, nervio facial va a ser visceromotor, parasimpático. Van a salir de acá fibras preganglionares blancas eferentes. Uy, me están nominando para tercio. Uy, ya, perdón. Ya. Luego esto se va a incorporar al nervio petroso superficial y luego al profundo. Va a llegar al ganglio esfenopalatino. ¿Ok? Esto es muy teórico, chicos. No aprenden a descartar ciertas cositas, ¿sí? Va a llegar al ganglio esfenopalatino, donde va a ser sinapsis. ¿Ok? Va a ser sinapsis esta información. Luego va a salir como fibra postganglionar, que va a llegar a ser la mucosa nasal. ¿Ok? A través de los nervios palatinos. Esto va a inervar las glándulas de secreción mucosa, ¿ok? Glándula lacrimal y mucopalatina. ¿Sí? Esto es muy teórico. Les recomiendo que vean bien ambas, o sea, vean la imagen junto con esta descripción y vayan siguiendo todo específicamente para que lo puedan revisar. Igual esto no he visto que lo pregunten, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, yo les estoy diciendo cada cosita que viene, que no viene, para que sepan dónde ahondar, porque sé que a veces es mucha información, ¿sí? Entonces ya. Por último, inervación simpática, vamos a ver fibras postganglionares del ganglio simpático cervical superior, que va a llegar al ganglio esfenopalatino. ¿Ok? Lo va a atravesar sin hacer sinapsis, sin transmitir información, y llega directamente a las fosas nasales a través de los vasos sanguíneos, en este caso lo que ya vimos, arterias esfenopalatinas. ¿Ok? Esto va a tener un efecto vasomotor. ¿Sí? Y hasta acá termina esta parte. Ya no, bueno, acá estaba lo de senos, por ejemplo, ¿no? Ya. Hasta acá vamos a llegar para no hacerlo tan pesado porque se habrán dado cuenta que son 76 diapositivas, entonces no las quiero aburrir y continuamos el siguiente domingo. Igual vamos a ver con las otra asesora de Anato si es que hacemos un repaso, un banqueo, vamos a ver cómo lo manejamos, ¿sí? Porque ambos tenemos horarios un poquito distintos, entonces tengo que coordinar, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, algo que quieran que repita, que quieran que revisemos con más detenimiento? Ok, chicas. Entonces, les voy a pasar el post-test al grupo para que lo completen. Igual a ver si lo revisamos. Ya, ya. Punto ciego es el área donde el nervio óptico ingresa a la retina, ¿verdad? Porque el nervio óptico no ingresa a la esclera, no ingresa a la pupila, no va a ingresar al iris, ¿verdad? Ingresa a la retina. Entonces ahí era un poquito obvio.
¿Qué estructura se drena en el meato nasal inferior? Habíamos visto que era el conducto nasolacrimal. ¿Ok? Todas las preguntas que yo pongo en los pretest son preguntas de parcial. ¿Ok? Son preguntas que me vinieron a mí o que he visto en otros bancos. ¿Cuántos dientes tenemos? Esto, bueno, está en la segunda parte, pero que sepan que son 32. Hay formas también de contar los dientes, que las vamos a ver. Igual eso no te preguntan, pero lo vamos a ver, igual como cultura general, ¿ok? Porque en el hospital sí van a tener que ver, por ejemplo, ¿no? Dónde está cariado un diente, porque eso puede tener ciertas consecuencias. Ya, anillo de zinc, habíamos hablado justo de esto, ¿no? Los músculos que conforman el anillo de zinc. El único que saca es el recto, porque el anillo de zinc va a estar conformado por todos los rectos, entonces el único recto superior. ¿Dónde se ubican los cornetes nasales? Van a estar en la pared lateral. ¿Ok? Cornetes nasales en pared lateral. 1, 2, 3, acá falló el número acá. Ya, listo. Entonces les paso el post en un ratito y con eso sería todo, chicas. Muchas gracias. Que tengan un buen domingo. Muchas gracias.